El sonido no es el de una plegaria. Es seco, violento. Es el sonido de mármol partiéndose y de tela gruesa rasgándose de golpe. En el suelo del templo, tan frío y pulido que parece hielo, el aire cambia. El olor habitual a incienso y mirra es aplastado, dominado instantáneamente por un hedor metálico, como a ozono antes de una tormenta eléctrica, y el olor penetrante de la salmuera, un olor que no debería estar allí. Una joven sacerdotisa conocida en toda la región por su devoción absoluta y una belleza que la gente consideraba un don divino, se da cuenta demasiado tarde de que la deidad a la que sirve no la va a proteger. El pavor le sube por la garganta, ahogándola. Sus votos de pureza, las túnicas blancas que viste, el cabello que cuida con esmero para la diosa, nada de eso es un escudo. Ahora lo entiende con una claridad que le hiela la sangre. Eran un faro, eran una invitación. La deidad a la que sirve, Atenea, permanece en silencio, su estatua de marfil y oro observando desde el fondo del santuario. La presencia que irrumpe en el templo no pide permiso. Es una fuerza bruta, es el mar embravecido, es Poseidón. El primer horror que Medusa experimenta no es el veneno en sus venas o las serpientes en su cabeza. Es lo que le hacen, allí mismo, bajo la mirada silenciosa y cómplice de su propia diosa. La historia que sobrevivió milenios, la que te contaron de niño, la retrata como un monstruo, una abominación, una trampa mortal escondida en una isla lejana, con serpientes retorciéndose en lugar de cabello y una mirada que te convierte en piedra. Pero esa es la versión pulida, la versión conveniente. Es la historia contada para asustar a los niños y glorificar a los héroes. Omite la parte más sucia, la más incómoda. Omite la verdad de cómo se fabricó ese monstruo, pieza por pieza, a partir de algo que una vez fue puro. El mito es una tapadera para un crimen mucho más profundo y oscuro. ¿Cómo es posible que la devoción más pura, la fe de una joven que entregó su vida entera al servicio de una diosa, se transforme en la corrupción más profunda y aterradora? ¿Qué sucede realmente cuando la víctima, ensangrentada y rota en el suelo de su propio santuario, no recibe justicia ni consuelo, sino un castigo grotesco? ¿Qué pasa cuando la propia deidad que debería protegerla, la diosa de la sabiduría, decide que la mejor solución es culpar a la víctima por la profanación del templo? El castigo no fue para el agresor, fue para ella. La verdadera pregunta que este video intentará responder es esa. No nos interesa el monstruo del mito, nos interesa la mujer que fue borrada para crearlo. ¿Qué ocurre cuando la máscara de la sacerdotisa devota cae, no para revelar a un demonio que siempre estuvo allí, sino para exponer la monstruosidad indescriptible de sus creadores? Porque en esta historia, los verdaderos monstruos no tienen serpientes en la cabeza. Llevan coronas, se sientan en tronos divinos y exigen adoración mientras destruyen vidas mortales por capricho, celos o simple conveniencia. Si alguna vez has escuchado una leyenda y has sentido que algo no encajaba, que el villano de la historia parecía tener motivos que nadie quería explorar, entonces quédate. Estamos a punto de desmontar uno de los mitos más famosos de la historia, no para justificar al monstruo, sino para entender el horror que lo creó. Si crees que la verdad, por muy oscura que sea, merece ser contada, acompáñanos en este descenso. Esta no es la historia que te contaron en la escuela. Esta es la versión que los dioses no querían que supieras. Esta no será una historia de héroes, de aventuras y gloria. Esto es una autopsia. Vamos a desenterrar la vida de Medusa antes de que su nombre se convirtiera en una maldición susurrada por los marineros. Vamos a explorar su devoción casi fanática y la belleza que trágicamente atrajo la mirada depredadora no solo de los hombres, sino de un dios. Una belleza que en lugar de ser una bendición, se convirtió en el motivo de su destrucción, despertando no solo el deseo de Poseidón, sino algo mucho más frío y peligroso: los celos de Atenea. Seremos testigos del crimen brutal que ocurrió en ese templo. Analizaremos la lógica retorcida detrás de la subsiguiente justicia de Atenea, que no buscaba castigar al agresor, su tío Poseidón, sino obliterar a la víctima. La transformación no fue un castigo para él, fue un acto de encubrimiento, una forma de borrar la prueba viviente de que el templo de Atenea había sido profanado por otro dios, y ella no había hecho nada para evitarlo. Medusa se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, un recordatorio andante del poder de la diosa. Seguiremos su agonizante transformación. No fue un rayo mágico, fue un proceso lento, una tortura física y psicológica. Veremos cómo la expulsaron del único mundo que conocía, obligada a huir. Seguiremos su exilio a una isla oscura y húmeda, un lugar donde el sol apenas toca la piedra. Y finalmente veremos cómo nació la leyenda, cómo el miedo se convirtió en su única defensa, y cómo el silencio petrificado de los hombres que osaron cazarla se convirtió en el testimonio de su dolor.
Olvida el mito que conoces. La verdad aterradora detrás de Medusa no es sobre una mujer que mata con la mirada. Es sobre cómo la crueldad, la injusticia y el silencio de los poderosos pueden crear algo mucho peor que un monstruo. Pueden crear un arma. Y esa arma, forjada en el trauma, cambiaría el destino de todos los que se cruzaron en su camino, incluso después de su muerte. Prepárate para la verdadera historia, la que se esconde en las sombras de la leyenda. La vida de Medusa no comenzó en la oscuridad, todo lo contrario. Su mundo estaba definido por la luz, una luz fría, blanca, implacable. El mármol del templo de Atenea era su hogar, un laberinto de columnas pulidas y altares estériles. Cada superficie reflejaba el sol de una manera que no calentaba, sino que exponía. Aquí, la limpieza no era solo física, era un mandato espiritual. El aire olía perpetuamente a incienso de cedro y a la piedra fría, un aroma que se adhería a su piel y a sus ropas, borrando cualquier rastro de su propia humanidad. Su vida era un ritual constante, una coreografía de devoción diseñada para honrar a la diosa de la sabiduría. Su devoción era legendaria, no era fingida, era absoluta, casi aterradora en su intensidad. Medusa creía en el orden, en las reglas, en la pureza que Atenea representaba. Se levantaba antes del amanecer, sus pies descalzos eran los primeros en tocar el suelo helado del santuario. Cada plegaria, cada ofrenda, cada barrido de la escoba sagrada lo hacía con una concentración que la aislaba del resto. Las otras sacerdotisas la admiraban, pero también la temían. Su perfección era un espejo en el que ellas veían reflejadas sus propias dudas. Ella no era simplemente una sirviente de la diosa, era su posesión más preciada, su ejemplo viviente. Y luego estaba su belleza. No era una belleza cálida, humana, era como la del propio templo, simétrica, impecable, intocable. Su cabello, del que se hablaría tanto después, era su mayor orgullo, una cascada oscura que enmarcaba un rostro de proporciones perfectas. Pero para Medusa, esta belleza no era una fuente de vanidad, era una herramienta de devoción. Se la había entregado a Atenea, un tributo más en el altar. No entendía, en su ingenuidad, que para los dioses y los hombres tal belleza no era algo para ser honrado, sino algo para ser poseído. Esta belleza, combinada con su piedad fanática, comenzó a atraer una atención no deseada. No era solo la de los mortales que visitaban el templo, cuyas miradas se detenían en ella un segundo más de lo piadoso. Eso era fácil de ignorar. El problema era la otra atención, una atención que no venía de ojos humanos. Comenzó sutilmente, una sensación de frío en la nuca, incluso en el día más caluroso, un escalofrío que le recorría la espalda mientras pulía los escudos votivos colgados en las paredes. Al principio lo descartó como cansancio. Pronto se daría cuenta de que era el peso de una mirada divina. El templo, que siempre había sido su refugio, comenzó a sentirse diferente. El silencio ya no era pacífico, era expectante. Las sombras en las esquinas parecían moverse cuando ella no miraba directamente. El agua en las grandes fuentes de ablución, que siempre había estado quieta como un espejo, a veces se ondulaba sin viento. Pequeñas, rápidas vibraciones que desaparecían en cuanto se acercaba, y con esas ondulaciones a veces llegaba un olor. Débil, casi imperceptible, pero inconfundible. El olor a sal marina, a océano profundo. Un olor que no tenía lugar en un templo de mármol en lo alto de la ciudad. Las otras sacerdotisas, que antes la trataban con una mezcla de reverencia y distancia, ahora simplemente mantenían la distancia. Los celos sutiles que siempre habían existido bajo la superficie se agriaron, convirtiéndose en algo más parecido al miedo. Susurraban cuando ella pasaba, pero las conversaciones se detenían bruscamente si ella se giraba. Notaban el cambio en la atmósfera, notaban el agua ondulante y el olor a sal. Pero sobre todo notaban cómo la gran estatua de Atenea en el centro del santuario parecía mirarla solo a ella. La protección de la diosa empezaba a sentirse como una vigilancia posesiva. Medusa estaba aislada. Su perfección la había convertido en un espécimen, no en una persona. No tenía a nadie con quien hablar de las extrañas sensaciones que experimentaba. ¿Cómo podía describirle a la suma sacerdotisa que sentía que el dios del mar, un ser de poder caótico y elemental, la estaba observando? Sonaría a arrogancia, a locura, así que guardó silencio, redoblando sus deberes, rezando con más fervor, esperando que una mayor devoción ahuyentara esa presencia oscura que sentía crecer a su alrededor. Pensó que su piedad era un escudo, sin darse cuenta de que era un faro. La mirada de Poseidón no era como la de los mortales, no era lujuria simple. Era deseo, sí, pero un deseo frío, profundo y paciente como el océano. Era la mirada de un coleccionista, de un ser que veía algo que quería
y simplemente esperaba el momento de tomarlo. Medusa lo sentía con más fuerza cerca del agua. Cuando lavaba los escalones del templo, el agua en su cubo a veces se arremolinaba sola. Cuando se inclinaba sobre la fuente para beber, juraba que veía un rostro distorsionado en el fondo, ojos oscuros que la miraban desde las profundidades. El terror comenzó a arraigarse, un terror frío que no se parecía a nada que hubiera conocido. Y mientras Poseidón observaba desde las sombras acuosas, Atenea observaba desde su trono de marfil. La diosa de la sabiduría no era ciega. Veía la atención no deseada que su sacerdotisa más preciada estaba atrayendo. Pero la reacción de Atenea no fue de protección maternal, fue de celos. Unos celos fríos, calculados, divinos. No eran los celos de una mujer por un hombre. Eran los celos de una deidad por su propiedad. Medusa era suya. Su belleza era un reflejo de la gloria de Atenea. El hecho de que Poseidón, su rival, su tío, se atreviera a codiciar lo que era de ella, era un insulto personal. Medusa se encontró atrapada entre dos fuerzas titánicas, sin siquiera entenderlo. Por un lado, el deseo depredador y obsesivo de Poseidón. Por el otro, los celos fríos y posesivos de Atenea. Su mundo, antes definido por la luz y el orden, ahora estaba siendo invadido por sombras y caos. El mármol blanco de su hogar se sentía como una trampa, una jaula dorada diseñada para mantenerla en exhibición. La estatua de Atenea, que antes le había ofrecido consuelo, ahora parecía un centinela implacable, sus ojos pintados no ofreciendo protección, sino un juicio silencioso. El ambiente en el templo se volvió sofocante. La tensión era tan palpable que el aire parecía vibrar. Las otras sacerdotisas evitaban el santuario principal, dejando a Medusa sola para sus vigilias. El silencio era total, roto solo por el goteo distante del agua y a veces un sonido que Medusa no podía identificar. Un susurro bajo, como el de una marea lejana. Empezó a tener pesadillas. Sueños de agua, de oscuridad, de ser arrastrada a profundidades frías donde la luz no podía alcanzarla. Se despertaba temblando con el sabor de la sal en los labios. Un día, mientras limpiaba el altar mayor, un tridente de bronce, una ofrenda de algún marinero, cayó de la pared sin motivo. El estruendo resonó en el templo vacío como un trueno. Cuando Medusa fue a recogerlo, las puntas de metal estaban cubiertas de una fina capa de escarcha salada y olían fuertemente a mar. El pánico la inundó, un pánico visceral que la hizo retroceder. Dejó el tridente en el suelo y corrió a la fuente para lavarse las manos, pero el agua del estanque estaba turbia, casi negra, y se arremolinaba violentamente. El olor a ozono y salmuera era ahora abrumador. Esa fue la primera vez que sintió miedo, no reverencia, no asombro piadoso, miedo puro y animal, miedo de los seres a los que había dedicado su vida. Empezó a entender que los dioses no eran guardianes benévolos, eran fuerzas de la naturaleza, caprichosos, vanidosos y terriblemente peligrosos. Y ella, una simple mortal, estaba atrapada en medio de su juego. Su belleza, su devoción, todo lo que la definía se había convertido en su sentencia. Ya no era una sacerdotisa, era un premio. La ingenuidad se desvaneció, reemplazada por una creciente sensación de pavor. Intentó hacerse menos visible. Se recogía el cabello con más fuerza, tiraba de la capucha de su túnica para ocultar su rostro. Se movía por el templo como una sombra, tratando de no hacer ruido, de no atraer la atención. Pero era inútil. Podía sentir las miradas sobre ella en todo momento. La mirada hambrienta desde las profundidades y la mirada fría y calculadora desde el trono. El templo se había convertido en una prisión de dos vigilantes. El mundo exterior, la ciudad que se extendía más allá de las puertas del templo, le parecía ahora un sueño lejano. Había renunciado a ese mundo voluntariamente para servir a Atenea, creyendo que encontraría un propósito más elevado. Ahora se daba cuenta de su error. Había cambiado la vida humana, con sus imperfecciones y su calidez, por la perfección fría y estéril de lo divino. Y en ese mundo divino ella no era nada más que un objeto, una pieza en un tablero de juego. La bendición de Atenea era de hecho la peor de las maldiciones. Los rituales diarios perdieron todo su significado. Ya no eran actos de devoción, sino movimientos vacíos, mecánicos, realizados por un cuerpo que temblaba de miedo. Cada vez que encendía el incienso, el humo parecía formar patrones extraños, como tentáculos retorciéndose. Cada vez que ofrecía vino en el altar, el líquido parecía oscurecerse, reflejando una luz que no estaba allí. El santuario de la sabiduría se había convertido en un teatro del absurdo, un escenario preparado para una tragedia inminente que solo ella parecía incapaz de evitar. La última noche de su vida humana fue insoportablemente tranquila. El aire estaba quieto, sin el más mínimo soplo de viento. El olor a sal había desaparecido
y el agua de las fuentes estaba perfectamente inmóvil. Esta calma era más aterradora que la agitación anterior. Era el silencio del depredador que espera, la quietud del océano justo antes de que se forme el tsunami. Medusa se arrodilló ante la estatua de Atenea, sus manos juntas en una plegaria que ya no creía que sería escuchada. Rezó no por protección, sino por un final rápido. La estatua la observaba. Ojos de obsidiana incrustados en marfil, fríos, vacíos, impasibles. En ese momento Medusa entendió la verdad más aterradora de todas. Atenea no iba a intervenir. Quizás incluso quería que ocurriera. Quizás la profanación del templo era una excusa que la diosa necesitaba, una justificación para el castigo que sus celos ya habían decidido. La protección de su diosa no era una jaula, era el cebo dentro de la trampa, y el cazador ya estaba dentro de los muros. Medusa se levantó del suelo, sus piernas entumecidas. El miedo se había ido, reemplazado por una resignación helada. Ya no era la sacerdotisa más devota, era un sacrificio. Caminó por el santuario oscuro, el único sonido el de sus propias sandalias sobre el mármol. Sabía que no estaba sola, podía sentirlo. El aire se había vuelto pesado, cargado de una electricidad que le ponía la piel de gallina. El olor metálico a ozono regresó con fuerza, y esta vez trajo consigo el rugido distante de las olas rompiendo. Fue entonces cuando lo vio, no como una aparición en el agua, sino en carne y hueso. Una figura alta y oscura de pie junto al altar mayor, donde ningún mortal, excepto las sacerdotisas, tenía permitido estar. No era un hombre. La energía que emanaba de él era sofocante, un poder antiguo y salvaje que hacía que el aire vibrara. Era Poseidón. No había venido a rezar, no había venido a negociar. Sus ojos, oscuros como el océano más profundo, se fijaron en ella, y en ese instante Medusa supo que su vida había terminado. No gritó. El sonido estaba atrapado en su garganta, ahogado por el terror. Solo pudo mirar, paralizada, mientras la deidad del mar daba un paso hacia ella, el suelo de mármol crujiendo bajo su peso. La luz de la luna, que entraba por el techo abierto, iluminó su rostro, y no había piedad en él. Solo una necesidad antigua y dominante. El dios que creaba terremotos y movía los mares había venido a reclamar lo que había decidido que era suyo, en el corazón mismo del territorio de su rival. El contraste entre el lugar y el acto inminente era la verdadera blasfemia. El templo de la sabiduría, de la estrategia, del control, un lugar de lógica y orden, y en su centro una fuerza de caos puro, de deseo animal a punto de desatarse. Medusa miró una última vez hacia la estatua de su diosa. Los ojos de obsidiana parecían brillar con una luz fría, una aprobación silenciosa, o tal vez era solo el reflejo de la luna en la piedra pulida. Ya no importaba. La primera señal de la desviación no fue la invasión de Poseidón, fue el silencio deliberado de Atenea. Fue la sensación de ser observada no con amor, sino con posesión. Fue el agua que se arremolinaba sin viento. Fue el olor a sal en un lugar de piedra. El horror no comenzó con el acto de violencia. Comenzó con la preparación para él. Comenzó con la lenta y metódica deshumanización de Medusa, convirtiéndola de una persona en un objeto mucho antes de que el primer monstruo apareciera. La vida de Medusa como la más celebrada sacerdotisa de Atenea fue una farsa. No fue una vida de honor. Fue una vida de exhibición. El ambiente estéril del templo, el mármol blanco y la luz constante no eran para purificar, eran para exponer, para asegurar que nada pasara desapercibido. Era un panóptico divino. Su devoción absoluta no fue una elección, fue un requisito para sobrevivir en ese entorno de alta presión, donde el más mínimo defecto era visto como un fracaso espiritual. Su belleza, elogiada por todos, fue su verdadera trampa. En la rígida jerarquía del templo atrajo la atención de la única entidad que importaba, la diosa, pero también atrajo la atención de otros. Era un faro en un mundo oscuro, y los depredadores siempre se sienten atraídos por la luz más brillante. Medusa, en su ingenuidad, creía que su piedad la protegería, que su túnica blanca era una armadura. No entendía que para algunos la pureza no es algo que respetar, sino algo que corromper. Los primeros signos de la tragedia inminente fueron sutiles, atmosféricos. El aire en el templo se sentía más pesado, más húmedo. A veces, un charco de agua salada aparecía en el suelo de mármol sin explicación. Las ofrendas de aceite de oliva en el altar de Atenea a veces chisporroteaban, como si gotas de agua cayeran en ellas, aunque el techo estaba perfectamente seco. Las otras sacerdotisas lo notaban, pero el miedo al castigo divino las mantenía en silencio. Era más fácil fingir que no veían nada. La sensación de ser observada se intensificó. Ya no era solo una sensación en la nuca. Medusa comenzó a ver sombras moviéndose en su visión periférica.
figuras oscuras que desaparecían cuando se giraba. Y el sonido, un susurro bajo y constante como el de una caracola pegada a la oreja, el sonido del océano atrapado dentro de los muros sagrados del templo. Por la noche la despertaba, y ella se sentaba en su catre, temblando, escuchando el mar rugir a kilómetros de distancia. La propia Atenea contribuyó al terror psicológico. La diosa, que rara vez interactuaba directamente, comenzó a manifestar su presencia, no con palabras de consuelo, sino con actos de poder posesivo. Un día, un joven noble, deslumbrado por la belleza de Medusa, intentó deslizarle una nota. Antes de que sus dedos pudieran tocar la tela de ella, el escudo de bronce que colgaba en la pared más cercana se desprendió y se estrelló contra el suelo entre ellos, con un estruendo ensordecedor. El mensaje era claro. Era propiedad de la diosa. Este acto de protección no la hizo sentir segura. La hizo sentir atrapada. Era una gallola dorada, una jaula dorada. Atenea no estaba protegiendo a Medusa, la mujer. Estaba protegiendo a Medusa, el símbolo de su propia pureza. Era un objeto en una colección. Y la diosa no toleraría que nadie más, ni mortal ni dios, pusiera sus manos sobre su posesión más preciada. Los celos de Atenea eran un escudo y una prisión al mismo tiempo. El conflicto interno de Medusa crecía cada día. Su fe estaba en guerra con su instinto de supervivencia. La lógica le decía que su diosa la protegería. Su cuerpo, sin embargo, le gritaba que corriera. Pero ¿correr hacia dónde? El mundo fuera del templo le era ajeno. Renunciar a sus votos significaba la desgracia, el exilio. Quedarse significaba enfrentar el terror creciente que se acumulaba en los rincones oscuros de su propio santuario. Estaba paralizada, atrapada entre el deber y el pavor. El olor a salmuera se volvió omnipresente. Ya no era sutil, era el olor de la marea baja, de la descomposición, del poder bruto y antiguo del océano. Impregnaba sus ropas, su cabello. No importaba cuántas veces se bañara en el agua purificada del templo, el olor a mar no la abandonaba. Era el olor de Poseidón, marcándola como suya, incluso antes de haberla tocado. Era una declaración de intenciones, un desafío directo a la dueña del templo. La estatua de Atenea parecía cambiar. Sus ojos de obsidiana, antes serenos, ahora parecían contener una furia fría. Medusa, arrodillada ante ella, ya no sentía la presencia de una protectora, sino la de una jueza implacable. Sentía que Atenea la culpaba por su belleza, la culpaba por atraer la atención de Poseidón. Era su culpa. Su existencia misma era la profanación. La lógica distorsionada de los celos divinos ya la había condenado. Las otras sacerdotisas la rehuían como si tuviera una plaga. Su presencia traía consigo el olor a mar y la tensión palpable. Donde ella iba, el aire se enfriaba. Los rituales se volvían tensos. Nadie quería estar cerca de la fuente del conflicto divino. La soledad de Medusa era ahora absoluta. Estaba rodeada de gente, pero completamente sola, esperando un destino que no podía nombrar, pero que sentía acercarse con la inevitabilidad de la marea. El agua en las fuentes ya no solo se ondulaba. A veces, pequeñas olas se formaban, golpeando los bordes de piedra. Y en el agua, Medusa ya no veía solo un rostro distorsionado. Veía imágenes claras, tentáculos, tormentas, ojos oscuros llenos de deseo. Eran visiones enviadas por Poseidón, mensajes de lo que vendría. Un acoso psicológico diseñado para quebrar su espíritu antes de que su cuerpo fuera tomado. Rezaba a Atenea para que la cegara, para que no tuviera que ver más. La tensión entre Atenea y Poseidón se convirtió en el aire que Medusa respiraba. Era una guerra fría librada sobre su cuerpo y su alma. Atenea reforzó las reglas, exigiendo más rituales, más pureza, como si una mayor devoción pudiera de alguna manera construir un muro lo suficientemente fuerte como para mantener fuera al océano. Pero era inútil. El poder de Poseidón era elemental, caótico. Se filtraba por las grietas del orden de Atenea como el agua se filtra por la piedra. Los sueños de Medusa se volvieron proféticos. Soñó que estaba en el templo, pero el suelo no era de mármol, sino de arena húmeda. Las columnas estaban cubiertas de percebes y algas, y la estatua de Atenea estaba allí, pero sus ojos estaban vacíos, y de su boca goteaba agua de mar. Se despertó gritando con el sabor de la arena en la boca. El templo ya no era un lugar seguro. Era el escenario de su pesadilla. La ironía de su situación era brutal. Había dedicado su vida a la diosa de la sabiduría, pero se encontraba en una situación definida por la emoción más irracional, los celos. Había vivido una vida de pureza estricta, solo para convertirse en el objeto del deseo más básico. El orden que tanto había amado se estaba desmoronando, revelando el caos que siempre había estado esperando justo debajo de la superficie. Su fe se hizo añicos.
La pregunta que cerraba esta fase de su vida no era si sería salvada. Era por qué la protección de su diosa se sentía más como una vigilancia posesiva. La respuesta era simple y aterradora. Atenea no estaba interesada en salvar a Medusa. Estaba interesada en ganar. En su conflicto con Poseidón, Medusa no era la víctima que necesitaba protección. Era el territorio que se disputaban. Y en las guerras de los dioses, el campo de batalla siempre queda destruido. El último día, el silencio en el templo era total. No había viento, no había susurros, no había ondulaciones en el agua. Incluso el olor a sal había retrocedido, dejando solo el aroma pesado y dulce del incienso. Era una calma antinatural, como el ojo de un huracán. Medusa realizó sus deberes con una precisión robótica. Su mente vacía de todo excepto de una espera sorda. Sabía que el juego de esperas había terminado. La paciencia de ambos dioses se había agotado. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el mármol blanco de un rojo enfermizo, Medusa supo que era la hora. Se dirigió al santuario interior, no para rezar, sino porque era el único lugar al que podía ir. Estaba sola. Las otras sacerdotisas habían encontrado excusas para irse. La trampa estaba lista, y ella, el cebo, caminó directamente hacia ella, porque no había ningún otro lugar en el mundo al que pudiera ir. Su devoción la había llevado a ese callejón sin salida. Las grandes puertas de bronce del templo se cerraron de golpe, un sonido metálico y definitivo que resonó en la ciudad. No fue el viento, fue una fuerza invisible. Medusa estaba encerrada adentro. El último rayo de luz desapareció, sumiendo el santuario en una oscuridad casi total, rota solo por el débil resplandor del fuego del altar. Y en esa oscuridad, el aire se volvió repentinamente frío, y el olor a ozono y océano regresó, tan fuerte que la hizo ahogarse. No estaba sola. Las puertas de bronce selladas ahogaron cualquier sonido del exterior. El silencio dentro del templo era pesado, antinatural. Medusa estaba de pie, paralizada frente al altar. La figura oscura de Poseidón se movió, y el movimiento fue como el de una marea subiendo, inevitable y masivo. No caminaba como un hombre. Se deslizaba, y el suelo de mármol a su paso parecía oscurecerse como si estuviera mojado. El olor a ozono era tan fuerte que le quemaba la nariz, y el aire frío le robaba el aliento. Él no dijo nada. Los dioses no necesitan palabras para imponer su voluntad. Sus ojos, fijos en ella, eran la promesa de una violencia elemental. Ella retrocedió un paso, un movimiento inútil. Sus piernas temblaban tan violentamente que apenas la sostenían. Chocó contra un pedestal de ofrendas, haciendo que una copa de bronce cayera al suelo con un estruendo que pareció una blasfemia en el silencio cargado. El sonido la sobresaltó, pero a Poseidón no. Él simplemente sonrió, una sonrisa que no tocaba sus ojos oscuros. Era la sonrisa de un depredador que tiene a su presa acorralada. El terror de Medusa era tan absoluto que se convirtió en un vacío blanco, borrando todo pensamiento, dejando solo el instinto animal de huir de un depredador ápice. El punto de inflexión no fue un combate, no fue una lucha, fue una invasión. Poseidón se movió con la rapidez de una ola rompiendo. La agarró por el brazo y su agarre no fue humano. Era una fuerza aplastante, como la presión de las profundidades del océano. Sus dedos, fríos como el hielo y duros como el coral, se cerraron sobre su carne. Ella gritó, un sonido agudo y desgarrado que fue absorbido por la piedra. Fue el último sonido verdaderamente humano que haría. El dios la arrastró hacia el centro del santuario como si fuera un trofeo que reclamar. La brutalidad del acto fue su contraste con el entorno. Estaban en el lugar más sagrado de la ciudad, el corazón del orden y la pureza. El suelo estaba pulido por generaciones de devoción, y fue allí, sobre el mosaico que representaba la sabiduría de Atenea, donde ocurrió. Fue un acto de profanación deliberado, un mensaje de poder de un dios a otro. Medusa no era la audiencia, era el medio. El olor a sal y sangre se mezcló con el del incienso sagrado, creando una peste que se adheriría a ese lugar para siempre. Fue un desgarro en el tejido mismo de la realidad. Durante todo el tiempo, el silencio de la estatua de Atenea fue ensordecedor. Medusa en su agonía mantuvo los ojos abiertos, fijos en el rostro de marfil de su diosa. Buscaba una señal, un rayo, una intervención. No hubo nada. Los ojos de obsidiana simplemente la miraban, impasibles, reflejando la violencia que ocurría a sus pies. El silencio no era neutralidad, era complicidad, era un permiso tácito. Atenea, la protectora, la diosa de la sabiduría, estaba permitiendo que su templo y su sacerdotisa más devota fueran profanados, todo por un juego de poder y celos divinos. Cuando Poseidón terminó, simplemente la soltó. Cayó al suelo de mármol, rota, un objeto desechado. Él se irguió, su forma oscura recortada contra el fuego del altar. No la miró,
Su interés, una vez satisfecho, se había evaporado tan rápido como había llegado. Ajustó su túnica y con un susurro como el de una marea retirándose y el persistente olor a ozono desapareció. El templo volvió a quedar en silencio, pero era un silencio diferente. Era un silencio manchado, roto. El único sonido era la respiración entrecortada y sibilante de Medusa, ahogándose con su propio dolor y vergüenza. Medusa permaneció en el suelo durante lo que parecieron horas, temblando incontrolablemente. El frío del mármol se filtraba en sus huesos, pero no era nada comparado con el frío que sentía en su interior. Estaba más allá de las lágrimas, más allá del miedo. Solo quedaba un vacío helado y una creciente sensación de suciedad que no era solo física. Intentó moverse, pero cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Estaba viva, pero se dio cuenta de que la vida que había conocido, la vida de pureza y devoción, había terminado. Había sido asesinada en ese suelo, incluso si su corazón seguía latiendo. Fue entonces cuando la atmósfera cambió de nuevo. El olor a sal y ozono se disipó, reemplazado por algo diferente. Una luz fría y blanca, más brillante que la luna, comenzó a llenar el santuario. No era una luz cálida ni reconfortante. Era una luz clínica, esterilizante. El aire se volvió seco y eléctrico, y el olor a aceite de oliva quemado y metal caliente llenó sus fosas nasales. Medusa levantó la cabeza con dificultad. La estatua de marfil y oro al fondo del templo estaba brillando, pulsando con un poder que la hacía vibrar. Atenea había decidido finalmente hacer acto de presencia. La justicia de Atenea no llegó como una mano amiga. La diosa se manifestó, no en su forma de estatua, sino como una presencia imponente de luz cegadora y furia helada. Vio el desorden. Vio a su sacerdotisa rota en el suelo, pero su ira no estaba dirigida al culpable. Vio la profanación, la mancha en su templo, la prueba de que otro dios había entrado en su dominio y tomado su propiedad. Y su reacción no fue de compasión, fue de repulsión, de una vanidad divina herida. Atenea finalmente habló. Su voz no era humana. Resonó desde las paredes, desde el techo, desde el interior de la cabeza de Medusa. Era un sonido como el de cristal rompiéndose y metal rechinando. Y no pronunció palabras de consuelo, pronunció una sentencia. «Has profanado mi templo», retumbó la voz. Una acusación que hizo que el suelo temblara. No importaba que Medusa fuera la víctima. En la mente distorsionada de la diosa, Medusa con su belleza había atraído la profanación. Ella era la causa. Ella era la mancha que debía ser limpiada. Medusa intentó hablar, defenderse. El sonido que salió fue un gemido ahogado. Él fue Poseidón, susurró, la garganta desgarrada. La luz de Atenea pareció intensificarse, volviéndose dolorosamente brillante. «Silencio», ordenó la diosa. «Tu belleza trajo esta plaga a mi casa. Tu vanidad permitió que el caos entrara. Has fallado como mi guardiana. Y por tu fracaso serás convertida en un símbolo». Atenea no iba a confrontar a Poseidón. Él era su igual, su tío. Era más fácil, más conveniente, culpar y destruir al instrumento mortal. El castigo no fue rápido. La transformación fue la verdadera tortura, una agonía lenta y deliberada diseñada para infligir el máximo terror y dolor. Atenea levantó una mano y Medusa sintió un fuego helado apoderarse de ella. El primer lugar al que fue la diosa fue la fuente de su crimen, su belleza, específicamente su cabello. El cabello que había sido su orgullo, que había cepillado 1000 veces en honor a la diosa. Sintió un picor insoportable en el cuero cabelludo, como si 1000 insectos estuvieran mordiéndola. Gritó cuando el picor se convirtió en un dolor agudo y desgarrador. Sintió que su cabello se movía, retorciéndose por voluntad propia. No era como el cabello normal. Se sentía más pesado, más frío. Pudo oír un sonido, un siseo bajo y seco que venía de su propia cabeza. Aterrada, levantó una mano temblorosa hacia su cabello y sintió algo que no era seda. Sintió escamas frías moviéndose bajo sus dedos. Eran gruesos, correosos. Estaban vivos. Sus mechones de cabello se estaban convirtiendo en serpientes. El pánico la inundó. Un pánico más allá de todo lo que había conocido. Trató de arrancárselos, pero las serpientes siseaban y mordían sus propios dedos, sus pequeños colmillos inyectando un veneno frío que le quemaba la piel. El dolor era insoportable. Una corona de agonía viviente sobre su cabeza. Podía sentir sus pesos individuales, retorciéndose, enroscándose unos con otros, sus lenguas bífidas rozando sus orejas y su cuello. La estatua de Atenea observaba, impasible, mientras su obra maestra de crueldad tomaba forma. Pero la transformación no se detuvo ahí. Fue sistemática. Después del cabello, vino la piel. Su piel, una vez suave y pálida por la vida en el templo, comenzó a endurecerse. Sintió un dolor profundo en sus extremidades,
como si sus huesos estuvieran siendo estirados y reconfigurados. Su piel se sentía seca, tirante, como si fuera demasiado pequeña para su cuerpo. Miró sus manos y vio, horrorizada, cómo se cubrían de un patrón de escamas finas y verdosas, como las de un reptil. Sus uñas se engrosaron, se curvaron y se oscurecieron, convirtiéndose en garras. El dolor en sus huesos se intensificó. Cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando. Sus vértebras parecían molerse unas contra otras. Su columna vertebral se alargaba, su postura se volvía menos humana. El cambio era desde adentro hacia afuera. Podía sentir sus órganos internos reacomodándose, su metabolismo cambiando, volviéndose más lento, más frío. La calidez de su sangre humana estaba siendo reemplazada por la frialdad de una criatura de sangre fría. Ya no era una mujer, era una cosa. Y entonces el dolor se centró en su rostro. Sus rasgos, la belleza que había causado todo esto, comenzaron a distorsionarse. Sus ojos se sintieron secos, ardiendo. Cuando parpadeó, el sonido fue seco, como el de un párpado reptiliano. Sus dientes le dolían y cuando pasó la lengua por ellos sintió que sus caninos eran más largos, más afilados. Su mandíbula se sentía más ancha, más poderosa. La transformación estaba diseñada para borrar cada rastro de la mujer que había sido, reemplazándola con una parodia monstruosa. El primer sonido que emitió no fue un grito, no fue un llanto, fue un siseo. Salió de su garganta sin que ella lo quisiera. Su garganta se estaba cerrando, sus cuerdas vocales cambiando. El aire era forzado a salir de una manera nueva, inhumana. El sonido llenó el templo, un eco escalofriante de su nueva naturaleza. Era el sonido de una serpiente, y venía de ella. Ese sonido, más que las escamas o el dolor, le hizo comprender la totalidad de su perdición. Había perdido su voz humana. El horror de la transformación no era solo el dolor físico, era el aislamiento psicológico. Estaba siendo expulsada no solo del templo, sino de la raza humana. Atenea la estaba despojando de su identidad capa por capa. Ya no era Medusa la sacerdotisa, se estaba convirtiendo en Medusa, el monstruo. Este era el verdadero castigo. No la muerte, sino una vida de horror abyecto, una existencia en la que sería temida y odiada por todos, un recordatorio perpetuo del poder y la crueldad de una diosa. Cuando la transformación finalmente se ralentizó, Medusa quedó en el suelo jadeando. El dolor se había atenuado a un dolor sordo y constante. Las serpientes de su cabeza eran pesadas, una masa inquieta y siseante. Podía sentir sus pensamientos, sus instintos primitivos, filtrándose en su propia conciencia. Hambre, miedo, agresión. Eran parte de ella ahora. Intentó levantarse, pero sus nuevas extremidades eran torpes. Sus manos, ahora garras, arañaron el mármol, dejando marcas. Atenea todavía estaba allí, su luz fría iluminando el resultado de su obra. Ahora, dijo la voz de la diosa, tu rostro reflejará la monstruosidad de tu crimen. Eres una profanación y así te verán todos. La diosa no había terminado. Faltaba el toque final, la parte más cruel de la maldición. Aquellos que miren tu rostro, la cara que trajo esta vergüenza sobre mi casa, no verán nada más. Tu vanidad será su fin. Medusa no entendió al principio. ¿Qué quería decir la diosa? Entonces sintió un nuevo poder creciendo detrás de sus ojos. Una energía fría, pesada, que presionaba por salir. No era como la vista. Era algo más, algo antiguo y muerto. Era el poder de la piedra. Atenea le estaba dando el poder de convertir a los vivos en monumentos de su propio dolor. Un arma forjada en la desesperación, diseñada para asegurar su completo y total aislamiento. Serás expulsada, continuó Atenea, su voz llena de un desprecio helado. Este templo, tu hogar, ya no es lugar para ti. Ningún lugar de luz lo es. Huirás a la oscuridad, a los confines de la tierra, donde tu fealdad no pueda ofender a los dioses ni a los hombres. La diosa estaba borrando su error, escondiendo la prueba de su fracaso y de la violencia de Poseidón, convirtiendo a la víctima en un paria que nadie se atrevería a ayudar. Medusa, ahora una criatura de escamas y serpientes, se arrastró hacia las sombras, lejos de la luz cegadora de la diosa. El horror de lo que se había convertido era abrumador, pero debajo del horror algo más comenzaba a nacer. Una chispa, una furia fría, tan fría como la sangre que ahora corría por sus venas. El amor que había sentido por su diosa se había cuajado, convirtiéndose en un odio puro y concentrado. No solo odiaba a Poseidón, odiaba a Atenea con una intensidad que la consumía. La luz de Atenea se desvaneció, dejando a Medusa en la oscuridad de su templo profanado. Estaba sola, completamente sola. El horror de ser expulsada del único mundo que conocía era absoluto. Había sido una sacerdotisa, una devota. Ahora era una abominación. Sus votos, su vida, su identidad,
Todo había sido quemado en el fuego de la crueldad divina. Se levantó, sus nuevos músculos adaptándose, su cuerpo moviéndose con una gracia reptiliana que la aterrorizaba. Miró a su alrededor en el templo oscuro. El lugar que había amado ahora se sentía ajeno, hostil. Podía oler su propio rastro, un olor almizclado, reptiliano, que se mezclaba con el de la sangre seca y la salmuera. Las estatuas de héroes y ninfas que bordeaban la sala parecían observarla con desprecio. Ya no pertenecía a este mundo. Era algo nuevo, algo terrible. Y mientras se arrastraba hacia las grandes puertas de bronce, que ahora estaban abiertas, supo que su vida como humana había terminado. El primer sonido que escuchó del exterior fue el grito de un guardia, un hombre que la vio emerger del templo. Su silueta recortada contra la oscuridad, las serpientes de su cabeza retorciéndose. El hombre no alcanzó a gritar por mucho tiempo. Sus ojos se encontraron con los de ella, y Medusa sintió el poder desconocido surgir. Hubo un destello de energía fría, y el grito del hombre se cortó abruptamente. Donde había estado un hombre vivo, ahora solo había una estatua de piedra gris, con la boca abierta en un grito silencioso. Medusa miró la estatua, su primera víctima, su primera prueba del poder de Atenea. El horror la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Había matado a un hombre con solo una mirada. Esto era en lo que la habían convertido. No solo en un monstruo de aspecto, sino en un arma mortal. La realización fue devastadora. Ahora entendía el alcance total del castigo. Estaba condenada no solo a estar sola, sino a destruir a cualquiera que se le acercara. El pánico la hizo huir. Corrió, o más bien se deslizó y corrió, sus nuevas piernas y cuerpo moviéndose de una manera extraña pero eficiente. Huyó de la ciudad, huyó del templo, huyó de la estatua de piedra que había dejado atrás. Corrió hacia la oscuridad, hacia las colinas yermas, lejos de la civilización. Cada siseo de las serpientes en su cabeza era un recordatorio de su nueva realidad. Ya no era Medusa, era una pesadilla andante. La transformación fue una agonía lenta y dolorosa, pero la peor parte fue la claridad mental. A diferencia de un monstruo irracional, Medusa conservó su mente, su memoria, su dolor. Recordaba cada detalle de su vida anterior. El olor del incienso, la sensación del mármol frío bajo sus pies descalzos, la fe que una vez había llenado su corazón. Y ahora, esos recuerdos eran la peor de las torturas. Un contraste constante con el horror reptil que se había convertido. Las serpientes en su cabeza no eran solo apéndices. Tenían voluntad. Podía sentirlas moverse, probar el aire, siseando ante cualquier ruido. Eran sus guardianes, sus compañeras no deseadas. Compartían su miedo y su furia. A veces susurrarían en su mente no con palabras, sino con instintos. Hambre, peligro, odio. Eran una manifestación física de la corrupción que le habían impuesto. Un coro constante de su propia caída. Su piel escamosa no sentía el calor o el frío de la misma manera. El sol, que antes había disfrutado, ahora quemaba su piel reptiliana. La noche, sin embargo, la hacía sentir viva. Sus ojos, ahora también transformados, podían ver perfectamente en la oscuridad. Sus sentidos se habían agudizado. Podía oler el miedo de una musaraña a 100 pasos, oír el latido del corazón de un búho en un árbol. Se estaba convirtiendo en una depredadora, en contra de su voluntad. El primer día después de su huida, se escondió bajo un saliente rocoso, temblando. El peso de su cabeza era insoportable. Intentó dormir, pero las serpientes no la dejaban. Estaban alertas, siseando a cada sombra. Cuando finalmente el agotamiento la venció, no soñó con dioses ni templos. Soñó con la piedra. Soñó con un mundo silencioso, gris y quieto. Soñó con el alivio de la no existencia. El hambre la despertó. No era el hambre humana que conocía. Era un hambre fría, primitiva, una necesidad de carne cruda. La idea la repugnaba, pero su nuevo cuerpo la exigía. Vio un conejo pasar, y antes de que pudiera pensar, una de las serpientes de su cabeza se lanzó, más rápido que su propio movimiento, y atrapó al animal. El siseo de satisfacción de las serpientes resonó en su cráneo mientras el animal moría. Medusa vomitó, pero el hambre seguía allí. Se dio cuenta de que Atenea había pensado en todo. No solo la había convertido en un monstruo, sino que la había obligado a actuar como tal para sobrevivir. Cada acto de depredación, cada momento que cedía a los instintos de la bestia, la alejaba más de la mujer que había sido. Era una profanación continua de su propia alma, orquestada por la diosa de la sabiduría. El castigo no había terminado en el templo, apenas estaba comenzando. Pasó semanas o tal vez meses vagando por tierras salvajes. Evitaba a los humanos, pero a veces un pastor o un cazador se cruzaba en su camino. El resultado era siempre el mismo. Un encuentro casual, una mirada de sorpresa o terror, y luego el silencio de la piedra.
Dejó tras de sí un rastro de estatuas grotescas, monumentos a su maldición. Cada una de ellas era una nueva cicatriz en su alma, un recordatorio de que no podía coexistir con el mundo que había perdido. El dolor de sus huesos cambiando se había ido, pero fue reemplazado por un dolor fantasma. A veces juraría que podía sentir su cabello suave en lugar de las escamas frías. A veces al despertar esperaba ver sus manos humanas, no las garras verdosas. Estos momentos de disonancia cognitiva eran casi peores que la realidad física. Eran recordatorios de la identidad que le habían robado, la vida que Poseidón había tomado y Atenea había destruido. El horror de ser expulsada del único mundo que conocía era absoluto. El templo había sido su jaula dorada, pero también había sido su todo. Su propósito, su comunidad, su identidad, todo estaba ligado a esas paredes de mármol. Ahora no tenía nada, no era humana. No era divina, era una anomalía, un error, un monstruo que solo existía para ser temido y odiado. La soledad era tan pesada como las serpientes en su cabeza. La ironía de su maldición visual era profunda. Ella, que había sido definida por su belleza, ahora era definida por una mirada que mataba. Atenea, en su cruel sabiduría, le había quitado lo que más valoraba y lo había convertido en un arma. Pero el arma estaba fuera de su control. No podía elegir no usarla. Cualquiera que la mirara, amigo o enemigo, se convertía en piedra. Era la sentencia de aislamiento perfecto. Finalmente encontró un lugar donde el mundo no la encontraría. Una isla remota, azotada por el viento, en el borde del mundo conocido. Una isla llamada Sérifos. El lugar estaba lleno de cuevas oscuras y húmedas. Un laberinto de piedra que le recordaba la frialdad del templo, pero que ofrecía un tipo diferente de santuario, el de la oscuridad. Allí podría esconderse. Allí al menos su maldición no dañaría a inocentes por accidente. Se instaló en la cueva más profunda y oscura, un lugar donde el sol nunca penetraba. El goteo constante del agua era el único sonido, aparte del siseo de su propia cabeza. El olor era a piedra mojada, a mojo y a mar estancado. Era un lugar muerto y le pareció apropiado. Era una tumba para la mujer que había sido y una guarida para la criatura en la que se había convertido. Aquí, en la oscuridad, esperaría el fin. Pero el mundo no la dejaría en paz. El horror de lo que le había sucedido, la historia de la sacerdotisa convertida en monstruo, se había extendido. Pero como siempre, la historia se distorsionó. La parte de Poseidón fue olvidada. La parte de la crueldad de Atenea fue convenientemente omitida. La historia que sobrevivió fue la de un monstruo, una gorgona llamada Medusa, que vivía en una isla y convertía a los hombres en piedra. Una historia diseñada para crear villanos y héroes. El exilio de Medusa no fue el final de su tortura, fue solo el comienzo de su nueva leyenda, una leyenda forjada no en la verdad sino en el miedo. Y esa leyenda, como su belleza anterior, actuaría como un faro, atrayendo a un nuevo tipo de hombre. No hombres que querían poseerla, sino hombres que querían destruirla. Hombres que buscaban la gloria matando al monstruo. La trampa de Atenea seguía funcionando, incluso desde lejos. El horror, como la tinta en el agua, se extiende. Medusa, en su cueva oscura en Sérifos, no sabe que se ha convertido en una leyenda. La isla, antes solo un punto remoto en los mapas de los marineros, ahora tiene un nuevo nombre. La llaman la Isla de la Muerte, la Roca del Silencio. Los barcos que son empujados por tormentas hacia su costa no regresan. Sus tripulaciones desaparecen y el mar no devuelve sus cuerpos. El miedo tiene un olor y los marineros pueden olerlo a millas de distancia. Un olor a piedra fría y a algo antiguo y muerto que se aferra al aire alrededor de la isla. Los primeros susurros no son sobre un monstruo, son sobre estatuas. Marineros en barcos que pasan a una distancia segura, usando lentes de bronce pulido para escanear el horizonte, informan de cosas extrañas. Figuras en las playas rocosas, en las entradas de las cuevas. Figuras que parecen hombres pero están perfectamente quietas, día y noche, bajo el sol y la lluvia. Al principio piensan que son antiguos marcadores de piedra, una civilización perdida. Pero las posturas son extrañas. Algunas parecen estar corriendo. Otras tienen las manos levantadas, las bocas abiertas en lo que solo puede describirse como un grito. Pronto, la verdad, o una versión de ella, se filtra. Un superviviente quizás. Un hombre que estaba en un barco que se hundió, que nadó a la isla, vio a sus compañeros buscar refugio en una cueva y luego, nada. Un hombre que se escondió entre las rocas durante días, temblando de terror, antes de atreverse a hacerse una balsa con los restos del naufragio. Él es quien trae la historia de vuelta al continente. No son estatuas. Es un jardín de hombres paralizados por el miedo.
un lugar donde la gente se convierte en piedra, y en la oscuridad de la cueva oye un siseo constante, como 1000 serpientes. La historia es demasiado aterradora para ser creída por completo, pero demasiado específica para ser ignorada. El miedo se asienta en las comunidades costeras. Las madres asustan a sus hijos con historias de la mujer serpiente de Sérifos. Pero el miedo no afecta a todos de la misma manera. Para algunos, para los jóvenes arrogantes que buscan un nombre, para los guerreros aburridos que anhelan la gloria, esta historia no es una advertencia. Es una invitación. Es un trofeo esperando ser reclamado. ¿Qué mayor gloria que matar a la criatura que convierte a los hombres en piedra? El primer héroe se llama Teseo. No, espera, ese es otro mito. Llamémoslo Arión. Es un joven capitán de Creta famoso por su habilidad con la lanza y por una arrogancia tan grande como su reputación. Reúne a una tripulación de hombres igualmente arrogantes y ruidosos. Se ríen en la taberna la noche antes de zarpar. Hablan de la cabeza que traerán de vuelta, de cómo la montarán en la proa de su barco. No tienen miedo, solo tienen codicia de fama. No van a luchar contra un monstruo, van a una cacería de trofeos. Su llegada a Sérifos es ruidosa. Desembarcan en la playa, golpeando sus escudos con sus espadas, gritando desafíos a la isla silenciosa. El silencio que les responde es total. No hay pájaros que se asusten por su ruido. No hay animales que huyan. La isla simplemente los observa, muerta. «Sal, bruja», grita Arión, su voz resonando en las rocas. Enfrenta a un verdadero hombre. El eco es la única respuesta. El olor a mar estancado y a polvo llena el aire. Encuentran la entrada a la cueva. Es una boca oscura en la ladera de la montaña, un vacío que parece tragarse la luz. El olor que sale de ella es nauseabundo, una mezcla de salmuera, mojo y un olor almizclado y reptiliano que les eriza la piel. La tripulación duda. Su bravuconería se desvanece ante esa oscuridad palpable, pero Arión se ríe de ellos. «Es solo una cueva», dice encendiendo una antorcha. «Esperen aquí, traeré su cabeza en menos de una hora». Y entra solo con la lanza en una mano y la antorcha en la otra. La tripulación espera. El sol comienza a bajar, pintando el cielo de un rojo enfermizo. Pasa una hora. Pasan 2. El silencio de la isla es ahora opresivo. De repente, desde las profundidades de la cueva oyen un grito. No es un grito de batalla. Es un grito agudo, de puro terror, que se eleva en un crescendo y luego se corta, de golpe, como si una puerta se cerrara sobre el sonido. No hay gorgoteo, no hay eco, solo un final abrupto y absoluto. El silencio que sigue es peor que el grito. Los hombres en la playa se miran, el pánico reflejado en sus ojos. Nadie se mueve. Esperan toda la noche acurrucados alrededor de una fogata, sin atreverse a acercarse a la cueva. Arión no regresa. Al amanecer zarpan remando con una furia desesperada, sin mirar atrás. Regresan al continente con la historia, y esta vez el miedo es real. La bravuconería ha desaparecido, reemplazada por el terror tembloroso de hombres que han escuchado a un alma ser extinguida. Esto sucede 2 veces más. Un grupo de guerreros de Esparta famosos por su disciplina entran en la cueva en formación con escudos entrelazados. Ninguno sale. Sus gritos son confusos, una cacofonía de terror que se apaga en segundos. Luego, un famoso cazador de Tesalia que dice que puede rastrear a cualquier bestia. Va solo, en silencio. Nunca más se le ve. La isla de Sérifos se convierte en un tabú. Un lugar borrado de los mapas, un cementerio de héroes anónimos. La leyenda de Medusa está cimentada en la piedra de sus víctimas. Mientras tanto, en otra parte del mundo, se está gestando una tragedia diferente. En la misma Sérifos, pero en el palacio del rey Polidectes, se desarrolla un drama humano. Polidectes gobierna la isla, pero no la parte maldita. Gobierna a la gente, y ha puesto sus ojos en una mujer llamada Danae, una refugiada que llegó a su costa años antes con su joven hijo, Perseo. Danae es hermosa y orgullosa, y rechaza al rey. Polidectes no está acostumbrado al rechazo. Perseo es el problema. Es joven, fuerte y ferozmente protector de su madre. Mientras él esté allí, Polidectes no puede forzar a Danae. El rey necesita deshacerse de Perseo, pero no puede simplemente matarlo. El pueblo ama al joven, que se rumorea es hijo de un dios. Necesita una forma de eliminarlo, que parezca honorable. Necesita una misión imposible. Una búsqueda de la que nadie, ni siquiera el hijo de un dios, pueda regresar. La solución está justo en su propio patio trasero. La leyenda de la cueva. El monstruo que convierte a los hombres en piedra. Polidectes convoca un gran banquete y se burla de Perseo, llamándolo un joven sin logros, un bastardo sin nombre que ni siquiera puede traer un regalo adecuado para el rey,
Perseo, picado en su orgullo juvenil y desesperado por probar su valía, cae en la trampa. «¿Qué quieres?», grita. «Te traeré cualquier cosa». Y Polidectes sonríe, una sonrisa fría como la de Poseidón. «Tráeme la cabeza», dice, su voz silenciando el salón. «Tráeme la cabeza de la gorgona Medusa». La sentencia de muerte está dictada. Perseo está atrapado. Sabe que es una misión suicida. Ha crecido con las historias de terror. Ha oído hablar de Arión y de los espartanos, pero no puede negarse. Hacerlo sería admitir la cobardía y, peor aún, dejaría a su madre indefensa ante el rey. No está motivado por la justicia. No le importa el monstruo de la cueva. Está motivado por la desesperación y la necesidad de proteger a su madre. Acepta, y el salón lo aclama, enviándolo a su muerte con aplausos. Perseo no sabe por dónde empezar. Reza a los dioses, a su supuesto padre Zeus. Y para su sorpresa los dioses responden. Pero no es Zeus. El primero en aparecer es Hermes, el mensajero, el dios de los tramposos y los viajeros. Hermes aparece con una sonrisa irónica, encontrando toda la situación vagamente entretenida. No le ofrece a Perseo sabiduría ni fuerza, le ofrece herramientas, le da un par de sandalias aladas. «Estas te llevarán allí rápido», dice, como si le prestara un caballo. Para Hermes esto es un deporte, un juego. Las sandalias aladas no son un regalo de amor, son una herramienta para acelerar la trama. Llevan a Perseo en un viaje aterrador por el aire, pero no le dicen qué hacer cuando llegue. Hermes también le da una espada especial, forjada por Hefesto, lo suficientemente afilada, dice, para cortar cualquier cosa. La implicación es escalofriante. Perseo siente un frío en el estómago. El dios le da la espada con la misma indiferencia con la que le dio las sandalias. No hay compasión en sus ojos, solo una curiosidad ociosa por ver cómo terminará esto. Y entonces aparece la segunda deidad. Y esta intervención es la más fría, la más calculadora, la más aterradora de todas. Atenea, la diosa de la sabiduría, la protectora de los héroes, aparece ante Perseo en un destello de luz blanca y estéril. Ella también ha venido a ayudar. Perseo se arrodilla aliviado. Con la poderosa Atenea de su lado, ¿cómo puede fracasar? No sabe que está arrodillado ante la arquitecta misma del horror que va a enfrentar. Atenea lo mira, no con calidez, sino con la mirada calculadora de un general desplegando a un soldado. «La criatura a la que te enfrentas es una abominación», le dice, su voz clara y fría como el mármol. «Es tan horrible que una sola mirada a su rostro te convertirá en piedra». Perseo palidece, pero Atenea levanta la mano. «Pero yo te daré la clave de la victoria». Le entrega un escudo. No es un escudo de oro ni de plata, sino un escudo de bronce ordinario, pero pulido hasta alcanzar un brillo de espejo. «No la mires directamente», le ordena Atenea. «Mírala solo a través de su reflejo en este escudo. Lucha contra la imagen, no contra la realidad, y podrás derrotarla». Qué ironía tan cruel. La diosa que creó al monstruo ahora proporciona las instrucciones exactas sobre cómo explotar la maldición que ella misma impuso. Perseo, en su ingenuidad, cree que esto es sabiduría divina. No ve la hipocresía, no ve la fría conveniencia de todo. Atenea no ha terminado. Le consigue a Perseo 2 objetos más, prestados de sus compañeros dioses. Un casco de Hades que vuelve invisible a quien lo lleva, y un saco especial, un quibisis, para guardar la cabeza. La cabeza, advierte Atenea, conserva su poder incluso después de la muerte. No la mires, guárdala inmediatamente. Ella no está destruyendo un monstruo, está adquiriendo un arma. Quiere esa cabeza para su propio arsenal. La motivación de Atenea es la parte más oscura de esta investigación. No es justicia, es limpieza. Medusa es un error, un recordatorio viviente de su fracaso en proteger su templo, de la profanación de Poseidón y de sus propios celos mezquinos. La existencia de Medusa es una mancha en su reputación. Perseo no es un héroe para ella, es un instrumento de limpieza, un peón enviado a eliminar una prueba inconveniente, y si tiene éxito ella obtiene un arma poderosa de la que puede presumir. Perseo, ahora armado por los dioses cómplices, se siente un héroe. Está equipado con los mejores artilugios divinos. Se siente invencible. Las sandalias aladas lo llevan a través del mar, una mancha borrosa sobre las olas. Aterriza en Sérifos, en la misma playa donde los hombres de Arión esperaron en vano. La isla está tan silenciosa como decían las historias. El silencio es un peso físico, un vacío que absorbe todo sonido. No hay viento, no hay olas rompiendo, solo un silencio mortal. Encuentra la cueva. La boca oscura parece observarlo. El olor es peor de lo que había imaginado. Es el hedor de la muerte estancada, del polvo de piedra y de un miedo tan antiguo que se ha convertido en parte del paisaje. El olor a reptil es abrumador.
un almizcle acre que le hace arder la garganta. Perseo se cala el casco de Hades, volviéndose invisible. Sostiene la espada en una mano y el escudo pulido en la otra. Su corazón late tan fuerte que teme que la criatura pueda oírlo. Da el primer paso hacia la oscuridad. El interior es más frío que el exterior. Es una frialdad húmeda, de tumba. La luz de la entrada desaparece casi de inmediato, tragada por la oscuridad absoluta. Levanta el escudo, no para defenderse, sino para ver. Lo inclina tratando de captar cualquier luz residual. Es entonces cuando oye el primer sonido. No es un rugido, es un siseo bajo, múltiple, como el de hojas secas arrastrándose sobre piedra mojada. Viene de todas partes y de ninguna a la vez. Mientras Perseo se adentra en la guarida, la narrativa cambia. Cambia a Medusa. Ella está en lo más profundo de la cueva, en un lugar donde no llega ni el más mínimo atisbo de luz. No está al acecho, no está cazando, está escondida, está acurrucada, con los brazos alrededor de las rodillas en una postura casi fetal. Hace años que no es una cazadora, es una presa. Los hombres siguen viniendo a matarla, a arrancarle la cabeza, a colgarla como un trofeo. El peso de las serpientes en su cabeza es una agonía constante. Nunca duermen. Siempre están inquietas, siseando ante cada sombra, cada goteo de agua. Son una corona de paranoia viviente. Su cuerpo reptiliano está frío, adaptado a la oscuridad húmeda, pero su mente es humana y está cansada. Está tan indescriptiblemente cansada del miedo, de la soledad, de la necesidad constante de matar para sobrevivir. Cada estatua en su cueva es un grito silencioso que resuena en sus recuerdos. De repente las serpientes de su cabeza se agitan, se yerguen siseando con una alarma repentina. Prueban el aire. Algo ha entrado, algo es diferente. No es como los otros. No puede olerlo, no puede oír sus pasos, pero puede sentir una perturbación en el aire. Una presencia que se mueve en la oscuridad. El pánico le sube por la garganta. Otro más. Otro ha venido a matarla. Su cuerpo se tensa, las garras arañan la piedra. No es rabia lo que siente. Es el terror absoluto de un animal acorralado. Perseo se mueve más profundo, usando el escudo como su único ojo. La oscuridad es total, pero el bronce pulido parece recoger una luz fantasmal e imposible. Y entonces lo ve. El primer héroe. Es Arión. Está de pie contra la pared, con la antorcha apagada a sus pies. Su rostro está congelado en una máscara de incredulidad y terror, sus ojos y boca abiertos. Está cubierto de una fina capa de polvo de piedra, como si hubiera estado allí durante décadas. El hedor a polvo es fuerte. Perseo traga saliva, el sudor frío le corre por la espalda. Sigue caminando y la cueva se abre a una caverna más grande. Y aquí está el jardín. No son uno ni dos, son docenas. Los guerreros espartanos todavía en formación, sus escudos levantados contra un enemigo que los petrificó en un instante. El cazador de Tesalia, arrodillado como si estuviera rastreando, su rostro vuelto hacia arriba con una expresión de sorpresa final. Hombres de todas las formas y tamaños, una colección grotesca de ambiciones fallidas. La atmósfera es de silencio mortal. El aire es fétido, una mezcla del hedor del mar estancado que se filtra por alguna grieta, el polvo de piedra y el olor almizclado y reptiliano de la propia Medusa. No es una guarida de monstruos, es un santuario de terror. Es un museo de hombres paralizados por la agonía. Perseo siente una oleada de náuseas. Esto no es una cacería gloriosa. Esto es una tragedia. El siseo se vuelve más fuerte, más agitado. Está cerca. Medusa sabe que está cerca. Puede sentir su presencia invisible. Se desenrosca de su rincón, moviéndose en silencio sobre la piedra. No quiere luchar. Solo quiere que se vaya. Se desliza detrás de una de las estatuas de los espartanos, su piel escamosa camuflándose perfectamente con la piedra gris y húmeda. Las serpientes de su cabeza son las únicas que se mueven, probando el aire, tratando de localizar la amenaza. Está temblando, no de frío, de miedo. Perseo levanta el escudo, escaneando la caverna. El reflejo es confuso, distorsionado por la oscuridad. Sabe que ella está aquí, puede sentirla. ¡Monstruo!, grita su voz temblando a pesar de sí mismo. ¡Enfréntame! El único sonido es el eco de su propia voz y el siseo frenético que ahora parece venir de su izquierda. Se gira, con la espada lista, los ojos fijos en el bronce. Y entonces la ve en el reflejo. No es la criatura rugiente que esperaba. La imagen en el escudo es la de algo lamentable. Es una figura encorvada, mitad mujer, mitad reptil, acurrucada detrás de una estatua. Su cuerpo tiembla. La masa de serpientes en su cabeza se retuerce en pánico.
Es la imagen de una criatura aterrorizada. Por un segundo Perseo duda. ¿Esto es el terror de Sérifos? ¿Esta cosa? Asustada, la duda casi le cuesta la vida. Medusa lo oye. Oye la respiración del hombre invisible. Sabe dónde está. Con un grito que es mitad siseo, mitad alarido humano, se lanza desde detrás de la estatua. Se lanza no con rabia asesina, sino con la desesperación de una criatura acorralada que hace un último intento por sobrevivir. Lanza sus garras hacia donde cree que está el sonido, sus ojos brillando en la oscuridad con el poder verde y mortal de la maldición. Perseo levanta el escudo por instinto. El rostro de Medusa aparece en el bronce pulido. Es un rostro de pesadilla. Los ojos brillan con poder. Las serpientes se retuercen. Los colmillos están al descubierto. Pero no es eso lo que lo congela. Es la emoción en ese rostro. Es terror, es desesperación. Es un dolor tan profundo que es casi tangible. Está mirando a una víctima. Pero el verdadero clímax, el verdadero horror, no es para Perseo. Es para Medusa. Mientras se lanza, sus ojos brillantes se cruzan con el escudo de bronce pulido que Perseo sostiene. Y por primera vez desde la agonía de la transformación en el suelo del templo, Medusa se ve a sí misma. No como se siente por dentro, no como la sacerdotisa que recuerda. Ve el reflejo de aquello en lo que Atenea la convirtió. Había evitado las superficies reflectantes. El agua en su cueva era turbia y oscura. Nunca había visto su propio rostro. Ahora, en el espejo perfecto que le proporciona su propia creadora, lo ve todo. Ve las escamas verdes, ve los ojos brillantes e inhumanos, ve las garras y ve las serpientes, la masa retorcida de víboras que han reemplazado su cabello. Ve al monstruo. La verdad de su propia apariencia la golpea con más fuerza que cualquier espada. El horror final de Medusa no es la espada de Perseo, es ese reflejo. Es la comprensión en una fracción de segundo de que la mujer que ella creía que todavía estaba atrapada dentro se había ido. Todo lo que queda es esta cosa, esta abominación. La profanación de la que Atenea la acusó ahora es literal, grabada en su propio rostro. Es el juicio final. Y es ella misma quien lo pronuncia. Se congela, no por la magia, sino por un shock psicológico absoluto. Su grito de desesperación se ahoga en su garganta. Su ataque flaquea. Se queda paralizada en el aire por una fracción de segundo, sus propios ojos fijos en su propio reflejo horrible, su mente rota por la autorrepulsión. Es todo el tiempo que Perseo necesita. Él no ve su crisis existencial. Solo ve al monstruo en el reflejo, detenido. Siguiendo las instrucciones de Atenea, sin mirar nunca directamente, Perseo blande la espada divina. Apunta al cuello en el reflejo de bronce. La espada es afilada y el golpe es limpio. No hay una gran lucha. No hay un duelo épico. Es una ejecución, un acto rápido, brutal y casi anticlimático. El sonido del corte es ahogado por el goteo del agua. La cabeza, con su masa de serpientes todavía retorciéndose y siseando, se separa del cuerpo. Cae al suelo de piedra con un golpe sordo y húmedo. El cuerpo decapitado de Medusa se desploma sobre él, convulsionando, sus garras arañando inútilmente la piedra antes de quedar inmóvil. En el instante en que su cabeza es cortada, hay un momento de silencio absoluto. El siseo constante que llenaba la cueva y la mente de Medusa se detiene. Para Medusa la decapitación es casi un alivio. Es el fin del ruido, es el fin del miedo, es el fin de la agonía de ser algo que nunca pidió ser. Es el fin del peso de las serpientes y del frío en sus venas. En el momento en que ve su reflejo, su espíritu se rompe. El golpe de la espada es solo una formalidad, liberando su mente humana torturada de la prisión reptiliana que Atenea había construido para ella. Perseo, todavía invisible, está temblando tan violentamente que apenas puede sostenerse. El olor a sangre de reptil, oscura y espesa, llena el aire. Sigue sin mirar. Con los ojos cerrados coge el saco especial, el quibisis. A tientas agarra la cabeza por las serpientes que todavía se retuercen fríamente contra su piel. El peso es horrible. La mete en el saco y lo cierra con fuerza. El poder de la mirada está contenido. Se da la vuelta y corre. Corre, tropezando con los cuerpos de piedra en la oscuridad, desesperado por salir de esa tumba fría y húmeda. No mira hacia atrás al cuerpo sin cabeza que dejó en el suelo, ni al jardín de estatuas que ahora son los únicos testigos de la tragedia. Estalla en la luz del sol, arrancándose el casco de la invisibilidad y cayendo de rodillas en la playa, jadeando, el aire fresco quemando sus pulmones. Está vivo, ha tenido éxito, ha matado al monstruo, pero la imagen que le persigue no es la del monstruo atacando, es la imagen en el escudo.
la expresión de terror y desesperación en los ojos de la criatura justo antes de que la matara. Se da cuenta con un escalofrío de que no ha matado a una bestia. Ha matado a algo que una vez fue humano, algo que estaba tan asustado como él. Pero aparta el pensamiento, tiene la cabeza, puede salvar a su madre. La misión está cumplida. En la oscuridad de la cueva, el cuerpo decapitado de Medusa yace en un charco de su propia sangre oscura. El silencio es profundo, la primera verdadera paz que ese lugar ha conocido en años. Pero la tragedia aún no ha terminado. De la sangre que brota de su cuello cercenado, algo comienza a moverse. El legado de la violencia de Poseidón, la vida que había estado atrapada dentro de ella todo este tiempo, finalmente es liberada por la espada. De la herida abierta, dos seres emergen completamente formados. Uno es un gigante, Crisaor, el hombre de la espada dorada. El otro es una criatura de una belleza imposible, un caballo con alas de águila, blanco como el mármol del templo, Pegaso. La prueba final, la prueba de que Medusa no era un monstruo por naturaleza, era una víctima, una madre cuyo embarazo había sido horriblemente mutado y aprisionado junto con ella por la maldición de Atenea. Estos nacimientos nacidos de la muerte violenta son la última ironía. La vida, creada por un acto de profanación, solo pudo ser liberada por otro. Pegaso, el símbolo de la inspiración y la poesía, nace de la sangre de la víctima más incomprendida de la mitología. El caballo alado patea la piedra, sus alas se despliegan y se lanza hacia la boca de la cueva, volando hacia la luz del sol, dejando atrás la oscuridad, la tragedia y el cuerpo de su madre. Perseo, en la playa, ve a la increíble criatura alada salir disparada de la cueva y volar hacia el cielo. Se queda boquiabierto, asumiendo que es algún tipo de recompensa divina por su heroísmo. No tiene idea de la verdad. No entiende que acaba de ser partero de los hijos de la criatura que asesinó. Cierra el saco con fuerza, se pone las sandalias aladas y se lanza al aire, con el trofeo goteando a su lado, dejando la isla de Sérifos en silencio para siempre. La guarida de Medusa vuelve a su silencio original, pero ahora es diferente. Ya no es una prisión, es una tumba. Las estatuas de los héroes permanecen en la oscuridad, centinelas eternos de la tragedia que tuvo lugar allí. Son monumentos no al poder de Medusa, sino a la arrogancia de los hombres y a la crueldad de los dioses. La historia de Medusa, la mujer, ha sido borrada por completo, dejando solo la historia del monstruo y el héroe que la mató. Y Atenea, desde el Olimpo, observa a Perseo volar. Ve que tiene la cabeza. El trabajo está hecho. La prueba de su fracaso ha sido eliminada, y ahora posee una nueva arma, una que usará para sus propios fines. La justicia se ha cumplido. El tablero de juego está limpio. Para los dioses, el peón mortal ha cumplido su propósito. La tragedia de Medusa para ellos no es más que una nota a pie de página en su propio y gran juego divino. Pero el horror de Medusa no muere con ella. Está contenido en ese saco. La cabeza, incluso muerta, con las serpientes retorciéndose en una agonía sin fin, sigue siendo potente. Ya no es un escudo de una víctima aterrorizada. Ahora es un arma de agresión en manos de un hombre. El ciclo de violencia iniciado por Poseidón y perfeccionado por Atenea está a punto de continuar. La cabeza de Medusa en la muerte no encontraría la paz. Su horror apenas estaba comenzando a ser utilizado. El vuelo de regreso de Perseo es diferente. Ya no es el joven desesperado que huye de un destino imposible. Ahora es un vencedor, pero el precio de su victoria gotea en el saco que lleva al cinto. El quibisis es pesado, no solo por el peso físico de la cabeza, sino por el poder que contiene. Es un poder frío, muerto que parece pulsar débilmente contra su cadera. Las sandalias aladas lo llevan a través del cielo, pero él no siente la euforia de volar. Siente el escalofrío de la muerte que transporta. Se da cuenta de que no lleva un trofeo, lleva un arma de destrucción masiva. Su viaje lo lleva más allá de Sérifos, a través de tierras extrañas. En el norte de África se encuentra con el titán Atlas, condenado a sostener el cielo por toda la eternidad. Atlas, cansado de su carga, se burla de Perseo y le niega hospitalidad. Perseo, en un gesto de impaciencia y quizás una primera prueba de su nuevo poder, desvía la mirada y saca la cabeza de Medusa del saco. El gran titán no tiene tiempo de reaccionar. Su cuerpo masivo se congela, se endurece, la carne se convierte en roca. Se transforma en las montañas del Atlas, su rostro congelado para siempre en una expresión de sorpresa. Su carga eterna ahora parte de la tierra misma. El arma funciona. Perseo ahora sabe que tiene un poder que rivaliza con el de los dioses. Esto cambia al hombre. El miedo que sintió en la cueva es reemplazado por una confianza fría, una arrogancia. Ya no es solo el hijo de Danaé. Es el hombre que convierte a sus enemigos en piedra.
El poder que fue la maldición de Medusa, su aislamiento forzado, se ha convertido en la herramienta de Perseo para imponer su voluntad. La transición está completa. El escudo defensivo de una víctima es ahora la espada ofensiva de un conquistador. Finalmente regresa a Serifos, la ciudad. No aterriza en la playa, aterriza directamente en el patio del palacio del rey Polidectes, el viento de sus sandalias aladas apagando las antorchas. El silencio de la isla maldita lo ha seguido, y él lo trae a la ciudad. El palacio está iluminado, se oyen risas y música. Polidectes está celebrando su victoria sobre Perseo, a quien cree muerto, y su inminente matrimonio forzado con Danae. Perseo entra en el gran salón. El hedor a vino derramado y comida asada llena el aire. El salón queda en silencio. Polidectes, en su trono, deja caer su copa de vino. La sorpresa en su rostro se transforma rápidamente en ira. Danae está allí, en un rincón, pálida pero desafiante. «Estás vivo», sisea Polidectes, sus guardias desenvainando sus espadas. «Imposible. Ningún hombre regresa de esa isla». «He regresado», dice Perseo, su voz tranquila y fría resonando en el salón. Camina hacia el centro, el saco goteando en el suelo de mármol. «Y he traído el regalo que pediste». Polidectes se ríe, una risa nerviosa. «¿El regalo? ¿El fracaso? ¿Dónde está, muchacho? ¿Dónde está la cabeza del monstruo?» Sus cortesanos, borrachos y crueles, se unen a la burla, arrojando trozos de pan a Perseo. «Está aquí», responde Perseo. «Y como estabas tan ansioso por verlo, serás el primero». Con un movimiento rápido, abre el saco y saca la cabeza de Medusa por las serpientes. No la levanta en alto como un trofeo. La sostiene frente a él con los ojos de la gorgona apuntando directamente al trono. «Un regalo para el rey», dice. El horror que sigue es silencioso. No hay gritos, no hay lucha. La música se detiene, pero los músicos no dejan de tocar. Sus dedos se congelan en las cuerdas. El vino que Polidectes estaba bebiendo se solidifica a medio camino de sus labios abiertos. Los guardias, que corrían hacia Perseo con las espadas en alto, se convierten en una vanguardia de estatuas grises, tropezando unas con otras. El salón entero, lleno de risas y burlas un segundo antes, se convierte en un museo de silencio y terror. Polidectes permanece en su trono, una estatua de arrogancia eterna. Perseo ha salvado a su madre, ha impartido justicia o ha sido venganza. Ha utilizado el dolor de Medusa, su maldición, su tragedia, como su solución personal. No hay moralidad en la cabeza de la gorgona, solo hay poder. Un poder que borra, que detiene, que silencia. Perseo, el héroe, ha continuado el ciclo de violencia, usando el horror de una mujer como su propia arma. Mira alrededor, al salón lleno de piedra, y por primera vez quizás siente el peso aterrador de lo que ha hecho. Danae corre hacia él abrazándolo, llorando de alivio, pero incluso ella aparta la mirada del saco que él sostiene. El arma es demasiado terrible para ser vista. Perseo sabe que no puede conservarla. Es un poder demasiado grande, demasiado frío para un mortal. No pertenece a este mundo. Solo hay un lugar al que puede ir. Solo hay una persona que la desearía. Vuela al Olimpo, o quizás ella desciende a él. Le presenta la cabeza a Atenea. La diosa la acepta no con gratitud, sino con un gesto de satisfacción propietaria, como un artesano que recibe una herramienta que había encargado. Perseo, el peón, ha cumplido su función. Ha limpiado el desorden de Atenea y le ha traído el arma. Él es aclamado como el mayor héroe de su tiempo. Su nombre será cantado durante generaciones. Y Atenea, en su acto final y más profundo de crueldad y borrado, toma la cabeza de Medusa, la cabeza que gotea, con las serpientes todavía retorciéndose débilmente, el rostro congelado en esa última expresión de horror al ver su propio reflejo. Atenea no la destruye, no la entierra con honor, la funde en el centro de su propio escudo, el Aegis. El rostro de Medusa, el símbolo de su sufrimiento, se convierte en el emblema del poder de Atenea. El legado está sellado. La tragedia de Medusa se convierte en el blindaje de su verdugo. Cada vez que Atenea va a la batalla, es el rostro de Medusa el que aterroriza a sus enemigos. La advertencia es clara. Esto es lo que les pasa a los que ofenden a Atenea. La historia real se reescribe. Medusa ya no es una víctima de violación y celos divinos. Es un monstruo primordial que Atenea, a través de su héroe Perseo, derrotó para proteger al mundo. Esta es la historia que sobrevive, la historia de los vencedores. Perseo es el héroe arquetípico, el joven valiente que se enfrenta a lo imposible. Atenea es la diosa sabia, la patrona de la justicia, y Medusa es la villana, el monstruo en la cueva, el terror que debe ser eliminado. Su nombre se convierte en sinónimo de fealdad, de peligro, de furia femenina monstruosa. ¿Por qué?
porque la verdad es demasiado incómoda. Es más fácil vivir en un mundo de héroes claros y monstruos claros. Es sucio, es complicado admitir que el héroe fue un asesino a sueldo, que la diosa sabia fue una abusadora celosa y que el monstruo fue la víctima original. La mitología, al igual que la historia, es una herramienta de propaganda. Y la propaganda necesita un villano claro. La imagen de Medusa se convierte en un símbolo cultural, pero un símbolo distorsionado. Se convierte en un apotropaión, un amuleto para alejar el mal, usando su propia imagen aterradora para ahuyentar otros peligros. Su sufrimiento se reduce a una cara fea en un escudo, una gárgola en un edificio. La mujer, la sacerdotisa, la devota, es borrada por completo, pero los dilemas permanecen susurrando en las grietas de la leyenda. ¿La verdadera monstruosidad era inherente a Medusa o fue enteramente forjada por la crueldad de los dioses? El registro de su vida anterior, su devoción absoluta, responde a esto. No había mal en ella. El mal le fue hecho. El monstruo fue una creación, un acto de fabricación divina. Sin embargo, queda la ambigüedad de sus acciones. ¿Y aquellos que petrificó en la cueva? ¿No la convierte eso en un monstruo? El primer asesinato, el del guardia del templo, fue un accidente, un descubrimiento horroroso de su nueva arma, un arma que ella no podía controlar. Fue el primer clavo en el ataúd de su aislamiento. ¿Y los héroes que siguieron? Arion, los espartanos, el cazador, no eran inocentes, no eran viajeros perdidos, eran cazadores de trofeos. Llegaron a su hogar con espadas y lanzas, gritando desafíos, con la intención de matarla y robarle la cabeza. Cada hombre que entró en esa cueva era un asesino en potencia. Sus muertes no fueron asesinatos, fueron actos de autodefensa. Medusa en su guarida no era una depredadora al acecho, era una presa acorralada. Era un animal aterrorizado, atrapado en una jaula oscura al que la gente seguía pinchando con palos afilados. Su mirada era su única defensa, su única forma de decir, déjenme en paz. Pero la pregunta más oscura persiste. Después de años de aislamiento y odio, después de matar al quinto, al décimo, al 20º hombre, ¿comenzó a sentir placer en el acto? ¿Disfrutaba viendo a sus cazadores convertirse en monumentos de su propio dolor? Es una pregunta aterradora, porque toca el núcleo de lo que el trauma puede hacerle a un alma. Es improbable que fuera placer. El placer es una emoción humana que probablemente fue quemada en ella. Es más probable que fuera un entumecimiento, o quizás un sombrío sentido de justicia. El mundo la había convertido en esto. Ahora el mundo enfrentaría las consecuencias. El sonido de un grito cortándose abruptamente no era el sonido del placer. Era el sonido de su supervivencia, asegurada por un día más. El jardín de hombres no era una colección de trofeos, era un cementerio, era un muro de escudos. Cada estatua era un recordatorio del odio del mundo exterior y un bloque más en el muro que la aislaba de él. Era la prueba física de su tragedia, no de su malicia. ¿Y Atenea? ¿Cuál fue su verdadera motivación? ¿Celos de su belleza, como algunos mitos susurran, celosa de que Poseidón la deseara a ella y no a la diosa? ¿O fue, como otros sugieren, un encubrimiento de su propia falla en proteger su templo, una furia porque su santuario había sido profanado? La verdad más aterradora es que probablemente fueron ambas cosas. Fueron celos de que su rival, Poseidón, pusiera sus ojos en su propiedad, y fue la furia vanidosa de que él tuviera éxito profanando su templo. La violación de Medusa fue para Atenea una ofensa personal, un insulto a su poder. Era más fácil culpar a la víctima. Confrontar a Poseidón significaba una guerra divina, una admisión pública de que su templo había sido vulnerado. Era complicado. Castigar a Medusa era simple. Era rápido y enviaba un mensaje. La transformó no solo por crueldad, sino por conveniencia política. La convirtió en un monstruo para que nadie escuchara su versión de la historia. ¿Quién le creería a una criatura sisiante con serpientes en la cabeza? Fue el acto de silenciamiento definitivo. Borró a la víctima y creó un chivo expiatorio, todo en un acto de justicia divina. El legado de Medusa, por lo tanto, no es el del monstruo, es el de la injusticia. Es la historia de cómo una mujer devota fue sistemáticamente destruida por las dos deidades a las que representaba. El caos del mar, Poseidón, y la frialdad de la sabiduría estratégica, Atenea. El nacimiento de Pegaso y Crisaor de su cuello decapitado es la prueba final y trágica. La vida, el resultado del crimen de Poseidón, había estado atrapada dentro de ella todo ese tiempo, aprisionada por la maldición de Atenea. Su cuerpo monstruoso era una prisión no solo para su propia alma, sino para la vida inocente que llevaba. La muerte de Medusa no fue el fin de un monstruo, fue el asesinato de una víctima, y su cabeza montada en el escudo de Atenea
No es un símbolo de la victoria del bien sobre el mal. Es un recordatorio eterno del poder absoluto, de la crueldad de los dioses y de cómo la historia borra sistemáticamente la verdad para crear leyendas convenientes. Su historia ha sido reescrita, pero los ecos de la verdad permanecen. El mito sobrevive no porque sea una buena historia de monstruos, sino porque resuena con un horror mucho más profundo y humano. El horror de ser culpado por el crimen de otro, de ser castigado por ser una víctima, y de que tu dolor sea usado como un arma por tus propios abusadores. La cabeza de Medusa en la muerte finalmente encontró un propósito, pero no uno propio. Se convirtió en el arma definitiva, usada por Perseo para continuar el ciclo de violencia, petrificando a sus enemigos y asegurando su propio lugar como héroe. La víctima fue borrada y el monstruo que los dioses crearon se convirtió en la única verdad recordada. El legado de Medusa es, en última instancia, una advertencia sobre el poder desenfrenado, sobre las narrativas que construimos y sobre todo sobre el silencio que rodea a las víctimas. Su siseo fue silenciado, pero su historia, la verdadera historia, sigue siendo uno de los mayores horrores de la mitología. La historia de Medusa es más que un mito, es una advertencia, es una autopsia brutal de cómo se fabrica un monstruo, no cómo nace uno. La leyenda que nos contaron es una mentira conveniente, diseñada para glorificar a un héroe y ocultar el crimen de un dios y la crueldad de una diosa. Nos dieron un monstruo para odiar, para no tener que ver la monstruosidad del poder que lo creó. Nos hicieron temer el rostro de la víctima en lugar del sistema que la aplastó. Aquí, en este canal, eso es lo que hacemos. No nos tragamos la historia oficial. Cavamos. Damos la vuelta a las piedras pulidas de la leyenda para ver la suciedad y la sangre que hay debajo. Porque la verdad de Medusa no es una anomalía antigua, es un patrón. Es la historia de cómo el poder se protege a sí mismo, de cómo la justicia se retuerce para culpar a la víctima, y de cómo el silencio se impone convirtiendo el sufrimiento en un espectáculo de terror. Si esta autopsia del mito te ha impactado, si te ha hecho sentir ese escalofrío de verdad incómoda, si crees que estas historias, estas verdades oscuras que están ocultas justo debajo de la superficie, merecen ser expuestas, entonces dale me gusta a este video. Es la señal más clara de que estás dispuesto a mirar en la oscuridad con nosotros y no apartar la mirada. Pero más importante que eso, queremos saber qué piensas. La mitología nos da una respuesta fácil, pero la verdad es turbia. Así que te preguntamos, ¿quién fue el verdadero monstruo? ¿Fue Poseidón, el depredador original? ¿Fue Atenea, la arquitecta calculadora de la tortura de Medusa? ¿O fue Perseo, el héroe que usó el dolor de una víctima como un arma para su propia gloria? No hay respuestas fáciles aquí. Queremos leer tus teorías. Baja a la sección de comentarios y dinos tu opinión sobre la verdadera justicia o la absoluta falta de ella en esta historia. ¿Crees que la transformación de Medusa fue un castigo por celos o un encubrimiento calculado para proteger la reputación de Atenea? ¿Qué crees que sintió Perseo cuando vio el terror en los ojos de Medusa en ese reflejo? Hablemos de ello. Y si te apasiona este tipo de investigación, si sientes como nosotros que estas historias olvidadas y estas verdades enterradas necesitan ser desenterradas, entonces este es tu lugar. Suscríbete a este canal. Estás invitadísimo a unirte a esta comunidad de mentes curiosas que no temen cuestionar las historias que nos han contado desde que éramos niños. Forma parte del equipo. Al suscribirte, nos dices que quieres más autopsias de mitos, más horrores olvidados, más verdades incómodas. Y asegúrate de activar esa campana de notificaciones porque la oscuridad está llena de historias y publicamos nuevas investigaciones regularmente. No querrás perderte la próxima vez que encendamos la luz en un rincón olvidado y aterrador de la historia. La historia de Medusa no terminó con su muerte. Su legado fue robado. Su rostro se convirtió en un símbolo de poder para la misma diosa que la destruyó. Es la ironía final, la última bofetada. Su dolor se convirtió en el escudo de su abusador. Es una historia tan real y tan brutal que resuena incluso miles de años después. Recuerda, el mundo está lleno de monstruos. Pero la próxima vez que escuches una historia sobre uno, pregúntate, ¿quién la cuenta? ¿Y qué verdad aterradora podrían estar tratando de ocultar detrás de esas escamas, esos colmillos o esas serpientes? A veces, el monstruo es simplemente la única versión de la historia que sobrevivió. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad. No olvides mirar 2 veces las estatuas. Algunas de ellas tienen historias terribles que contar. No dejes de cuestionar. Nunca.